Buenas tardes a todas y todos y todes. Yo soy Steffi. Jacqueline, y la que apagó la cámara es la Lore, que está en internet, así que va a estar en audio. Sí, buenas tardes a todos, y sí, yo soy Lorena y soy, bueno, parte del equipo junto con Jackie y Steffi. Queríamos iniciar compartiéndoles un video que justamente habla sobre el protocolo que comienza a estar vigente a partir de febrero de este año. En realidad se aprueba a fines del 2019, y bueno, nosotras empezamos a trabajar en febrero, el 3 de febrero para ser exactas. En la Facultad de Humanidades. En la Facultad de Humanidades. Así que lo que primero queríamos hacer es pasarles el video, y después ya arrancar un poquito con la charla. En diciembre de 2019, impulsado por nuestra facultad, se aprobó en el rectorado de la UNSA el protocolo de intervención ante situaciones de violencia de género. A su vez, se conformó un equipo interdisciplinario de género y disidencias en la Facultad de Humanidades, que trabaja, entre otras cosas, en la implementación del protocolo en este espacio académico. Para garantizar un ambiente libre de discriminación y o violencia por razones de identidad de género y orientación sexual, promoviendo condiciones de igualdad y equidad de trato y oportunidades. Para adoptar medidas de prevención como principal forma para combatir la discriminación y violencia de género. Para generar un ambiente de contención y confianza para que las personas afectadas puedan dar a conocer su situación. Para poner a disposición de las personas afectadas el asesoramiento y la asistencia que puedan requerir y o necesitar. Para promover acciones de prevención, sensibilización, difusión y formación sobre esta problemática. Para fomentar y favorecer acciones tendientes a la eliminación y erradicación de la discriminación y las violencias por razones de género u orientación sexual. Para garantizar procesos administrativos adecuados que permitan establecer responsabilidades y evite revictimizaciones. Hechos de violencia sexual, acoso sexual, entendido como todo comentario reiterado o conducta con connotación sexual que implique hostigamiento, asedio, que tenga por fin inducir a otra persona a acceder a requerimientos sexuales no deseados o no consentidos. Comportamientos y acciones de violencia física, psíquica, simbólica, económica y hechos con connotación sexista. Toda conducta, acción, omisión, comentario cuyo contenido discrimine, excluya, subordine, subvalore o estereotipe a las personas en su razón de género, identidad de género, expresión de género u orientación sexual, provocando daño, sufrimiento, miedo, amenaza y cualquier otro acto que afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica o la seguridad personal. Todos tenemos derecho a estudiar y trabajar en un espacio libre de violencia. Todos somos responsables de la aplicación y conocimiento de este protocolo. Sumate a difundirlo. Bueno, hasta ahí era el videíto. Queríamos un poco introducirlas para que conozcan el protocolo a aquellas personas que todavía no lo conocen. Y bueno, ya a partir de ahora sí, como compartir algunas herramientas que esperamos que les sirvan a la hora de tener. Sí, antes que nada, bueno, muchísimas gracias por que celebramos esta iniciativa, todo el equipo que está detrás de la organización de esta jornada, las macachas. Nos parecía, bueno, nos propusieron esto, ¿no? Comenzar con esta temática que es hacia un abordaje interdisciplinario, integral de las violencias de género. Una temática muy compleja, muy abarcativa, que por el tiempo que tenemos, lo que hemos pensado ha sido más en función de este proyecto al cual nos están invitando a colaborar, en herramientas, instrumentos, dispositivos que creemos que les pueden servir desde nuestra experiencia. Y bueno, en ese sentido, nos parecía importante poder comenzar a hablar en cuanto al abordaje integral de las violencias desde un marco normativo, echar un vistazo de qué herramientas tenemos, porque no siempre hemos podido hablar de las violencias como actualmente lo hacemos. Y hoy, en nuestro caso, estamos pudiendo trabajar en la universidad,
a partir de la aprobación de este protocolo, precede un camino y luchas históricas que se reflejan y se traducen en el marco normativo que tenemos, ¿no? Si nos situamos desde una perspectiva internacional, entre otras herramientas, no podemos dejar de destacar algunas que ya vamos a ver cómo se vuelven muy cotidianas en nuestra habitualidad aquí. Sin duda la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un instrumento de 1948, que quería nombrar para poder mencionar otros instrumentos que, si vemos con el tiempo, cuánto ha pasado para hablar específicamente sobre los derechos humanos de las mujeres. Recién en 1979 nos encontramos con la Convención de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW. Esto es el primer instrumento específico de protección de derechos humanos de las mujeres. De estas características, si bien es una convención en la que todavía no se está hablando de una vida libre de violencias en términos de derechos humanos, sí su comité de supervisión, de implementación, de aplicación, hace una rectificación y un abordaje específico al entender que la discriminación, la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente su capacidad de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad del hombre. Así específicamente establece la Comisión sobre esta convención, ¿no? Mucho tiempo después, ya en 1994, nos vamos a encontrar, y desde este lado del continente, con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Esta es una herramienta que, sin duda, debemos destacar, ya que luego mucha de nuestra instrumentación jurídica se relaciona a los avances que se pueden ver en este momento. Aquí sí se empieza a hablar de una vida libre de violencias en términos de derechos humanos, y también esta convención es importante porque de alguna manera a todos los estados que forman parte diagrama o establece distintos deberes vinculados a la prevención, a la sanción y a la erradicación, que vamos a seguir abordando hasta el día de hoy, y que inclusive el contexto de nuestras actividades pueden enmarcarse allí, ¿no? Después, como para mencionar, hay más instrumentos. Estos son solo algunos que nos parecen importantes destacar. Encontramos el protocolo de Palermo en el año 2002, que bueno, ahí ya se hace un abordaje internacional para la prevención, la represión y la sanción de la trata de personas con fines de explotación sexual. Y un documento que me parecía interesante destacarlo y traerlo por la necesidad de seguirlo difundiendo, no sé si se conoce, es de legislación dentro de todo, si vamos viendo las fechas recientes del año 2016, que hace a los principios de Yogyakarta. Este es un documento que se elabora en el ámbito internacional con relación a poder hacer una aplicación de la legislación que venimos mencionando, internacional de derechos humanos, introduciendo, incorporando la perspectiva de orientación sexual, la identidad de género. Porque si vemos todos estos instrumentos, están muy orientados hacia lo que son los derechos de las mujeres, y hoy estamos hablando de diversidades, de disidencias, de proteger otros ámbitos e identidades, ¿no? En ese sentido, y también me parece importante destacar, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es quien vela y protege la aplicación
la Convención de Belén do Pará, la que mencionábamos recién del año 94, establecen esto, interesante decirlo y tenerlo en cuenta para todo lo que siga, establece que deben leerse estos documentos, deben interpretarse, deben aplicarse en extensión para todo el colectivo de personas LGTBI+, se incluye, digamos, las identidades de género y disidencias, y eso también debe repercutir en nuestro orden local, que es este power que sigue, ¿no? En el ámbito nacional, acá hay algunas también normativas que podemos mencionar. Tenemos a la más conocida Ley 26485, la Ley de Prevención de Tratas de Personas y Asistencia a sus Víctimas, 26364, que ha tenido sus modificaciones. También para destacar que hace poquito cumplió un aniversario, la modificación al Código Civil y Comercial de la Nación, donde se incorpora el matrimonio igualitario, la Ley 26618, la Ley de Identidad de Género, que seguramente ya María Pía nos va a poder comentar un poquito más sobre este ámbito. Bueno, la Ley Brisa, la Ley Micaela, que son todas leyes fundamentales para conocer, para promover, para brindar información y seguir haciendo un abordaje que nos permita ahondar en el sistema de justicia. En ese sentido, me gustaría detenerme un poquito más en lo que es la Ley 26485, que tiene este título largo de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres en todos los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales. Recordemos, insisto, en esta disposición de la Corte Interamericana de entender de manera extensiva estas leyes y su aplicación, y bueno, en ese sentido, la Ley 26485, que es producto de todo un camino andado, vinculado a este marco normativo internacional, de alguna manera incorpora y abraza a la CEDAW, a este primer camino andado en 1979, a lo que son las regulaciones en cuanto a la discriminación contra la mujer, pero también incorpora todo este avance de la Convención de Belén do Pará, de alguna manera incitando al Estado a una protección concreta, programada, bueno, incorporando definiciones que empezar por un marco normativo para hablar sobre el abordaje integral de las violencias, nos parecía necesario en el sentido de que las violencias no siempre han estado nombradas. Si bien hoy son parte de un lenguaje que lamentablemente hemos incorporado, parte de esas violencias estaban silenciadas, y parte de poder detectarlas y poder trabajar sobre ellas es poder ponerles nombre, ¿no? En ese sentido es el avance que hace como un antes y un después esta ley a nivel local y la convención a nivel internacional. Una ley que nos introduce una definición específica de violencia en su artículo 4, donde nos dice: se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción o omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado por sus agentes. Se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley toda conducta, acción o omisión, disposición, criterio, práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Esta ley fue dictada en el año 2009, hoy ya estamos en el año 2020. Sigue siendo nuestro instrumento de cabecera, es importante conocerla. En su momento, cuando se
legisló, estaba a cargo de su seguimiento el Consejo de las Mujeres, hoy ya ha sido sustituido por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que ya ha avanzado también en disposiciones que la ley dispone, en un plan nacional de acción, en diferentes medidas que venimos transitando estos años, y que se vinculan también a poder ir identificando las violencias. Solo para nombrarlas, tenemos lo que es la violencia física, psicológica, y aquella que, en cuanto a la psicológica, es interesante detenernos porque aún hoy en día nos cuesta asumirla y detectarla en muchas oportunidades. Pareciera quedar en un ámbito un poco menor, ¿no? Bueno, también encontramos otros tipos de violencias, que son, bueno, la violencia económica, patrimonial, la institucional. La institucional no, la institucional ya ahí estamos hablando de modalidades. La económica, la patrimonial, la simbólica. La política se ha incorporado hace muy poquito tiempo, es fundamental para poder avanzar en el cumplimiento de todas estas normativas, y lo estamos viviendo a flor de piel en estos tiempos. Sin duda, el avance que se está pudiendo hacer desde el Ministerio visibiliza este tipo de violencia, la sexual, y encontramos también que la ley nos va a permitir determinar las modalidades o los ámbitos en donde se producen las violencias, que sirve esto para poder intervenir, para poder detectarlas, para poder trabajar, inclusive en este proyecto que ustedes están iniciando de manera territorial, ¿no? Las violencias son muy complejas y es una manera de poder ir avanzando en su erradicación. En cuanto a las modalidades, vamos a encontrar los distintos ámbitos que primero se señala, o un avance inclusive legislativo, histórico, ha sido lo que son las violencias domésticas. Y bueno, aquí es interesante hacer hincapié en esto, es aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, y esto me parece interesante destacarlo, que independientemente del espacio físico donde esto ocurra, se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco, ya sea por consanguinidad, por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho, las parejas, los noviazgos, y bueno, incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. Esto ha sido un avance para poder entender e interpretar el ámbito en el que se generan y propagan las violencias domésticas, la violencia institucional, la violencia laboral, la violencia contra la libertad reproductiva, la violencia en los ámbitos públicos, la violencia mediática, la violencia obstétrica, la violencia contra las mujeres. Esto se hace una distinción hoy en día en el espacio público y la violencia pública política. En el espacio público también podemos encontrar una intersección, ¿no? De los tipos de violencia y los ámbitos en los que se producen. No encontramos normalmente un tipo de violencia que se ejerza. Podemos encontrar varias de ellas en una misma situación. Así que detectarlas nos permite de alguna manera poder intervenir interdisciplinariamente y comunitariamente al respecto. Y bueno, realmente lo que es el ámbito normativo con el que contamos, que parece engorroso, que parece a veces un lenguaje muy alejado, es importantísimo considerarlo porque también parte del acceso a la justicia es parte del abordaje integral de las violencias. Y poder conocer históricamente la lucha que se ha dado para llegar a poder ponerle nombre a este tipo de violencias y poder trabajar sobre ellas es fundamental. En ese sentido, sí que proponemos poder profundizar más sobre esto, pero
a los fines prácticos, nos Sí, hemos vamos a seguir, propuesto porque si no hay poco tiempo. traer herramientas prácticas que de manera comunitaria puedan materializar, se pueda hacer un abordaje más concreto teniendo en cuenta estas violencias. Vamos, Lore. Bueno, justamente lo que dice Jackie tiene que ver con esta segunda parte que armamos con las chicas para esta capacitación, y entendemos que el abordaje que van a realizar ustedes como promotoras, promotores, de aquí en adelante, va a ser donde en la comunidad, ¿sí? Como bien dice ahí el PowerPoint, nosotras, la comunidad en la que trabajamos hoy en día y realizamos nuestro abordaje, es en la facultad, y entendemos que ustedes trabajarán en los barrios, y ahí lo que nosotros queríamos mostrar con esto es que la comunidad no está integrada únicamente por lo que se conoce comúnmente como el territorio barrial, ¿no? El lugar ese, sino que una comunidad puede estar constituida por personas que comparten intereses, que comparten una actividad en común, que viven en un espacio geográfico en común, ¿sí? Y que va a ir delimitando su pertenencia a un determinado espacio. En esta situación vamos a hablar del espacio comunitario. Nosotras trabajaríamos en la facultad, y como bien todos saben, y los que no saben por ahí también le queremos comentar, nosotras somos nuevas dentro de la institución educativa de la Facultad de Humanidades y de la UNSA. Ninguna de nosotras ha realizado sus estudios universitarios en la universidad, y en eso, por ahí nosotros queríamos hacer una suerte de comparación con la situación que cada uno de ustedes va a tener que enfrentar o no en el momento en el que comiencen a trabajar como promotores de salud integral, perdón, de salud sexual integral, algo así creo que era. Bueno, y ahí lo que decíamos era, nosotras cuando ingresamos a la universidad, no conocíamos cómo estaba constituida la universidad, quiénes conformaban la universidad, los claustros de la universidad. Entonces fuimos adaptando diferentes estrategias, utilizando diferentes herramientas que nos dio el conocimiento universitario, pero también el conocimiento territorial de trabajos previos que cada una de nosotras había realizado en el territorio. Como alguna de estas herramientas que utilizamos fue, por ejemplo, el recorrido, ¿sí? El recorrido en la universidad, conocer cada uno de estos espacios. Obviamente nos han quedado muchos espacios por conocer y que seguiremos conociendo de aquí en adelante. Nosotros recién empezamos en febrero, entonces bueno, hay un montón de espacios que todavía no pudimos ir conociendo, y también, ¿por qué no nombrar este nuevo espacio que nos está planteando esta pandemia, del conocimiento de todas estas herramientas tecnológicas que hoy estamos utilizando para poder llegar a cada una y una de ustedes, y así también a los territorios, porque no sabemos de aquí en adelante cómo se va a plantear esta nueva normalidad y estas nuevas estrategias que va a implicar que cada uno de nosotros vayamos adaptando para poder realizar nuestros trabajos de intervención en el territorio. Entonces ahí también animarles a cada uno de ustedes a esta suerte de ir armando y creando nuevas estrategias, y ir nutriéndonos de otras estrategias que por ahí, como también decía la Jackie, la historia nos ha dejado, la historia de las luchas, la historia del recorrido de las universidades, la historia de las organizaciones sociales en el territorio, y ir conociendo eso dentro de los barrios. Por eso nosotros hablábamos en una segunda instancia de este conocimiento territorial, la identificación de las instituciones, las organizaciones sociales, los puntos de encuentro, los conflictos que también se plantean en el barrio, los intereses, y poder armar ese mapa institucional que de alguna u otra forma puede ir guiando nuestra intervención en el campo. Un mapa que en primera instancia puede ser como una propuesta, ¿no? Tener un mapa físico, esos geográficos del barrio, del lugar a donde le toque a cada uno de ustedes intervenir. En nuestro caso sería un mapa de la universidad, ¿por qué no? Donde poder situar dónde está la Facultad de Humanidades, las aulas y esas cosas. Y a ese mapa
irlo nutriendo de información que cada uno de nosotros vamos considerando importante, ¿sí?, o relevante para nuestras posibles y próximas intervenciones. Ahí nosotras lo que pensábamos, por ejemplo, de qué podríamos marcar en un mapa, bueno, por ejemplo, podemos marcar dónde están los comedores, dónde se encuentra la comisaría, qué comisaría es la más amigable en términos de acompañar a alguna víctima a hacer alguna denuncia, lugares de apoyo para la persona, o sea, como que ir graficando eso. Esas instituciones pueden ser instituciones formales y también instituciones no formales. Cada uno va a ir armando y graficando eso en conjunto y en equipo. Nosotros siempre hablamos de las intervenciones en equipo, no de intervenciones solitarias, sino de intervenciones que se complementen, ¿sí?, con la participación y articulación, tanto de compañeros, compañeras y compañeros de equipo, como también con otras instituciones con las cuales vamos a articular en el territorio para poder llevar a cabo estos abordajes, aunque llamamos integrales. Integrales en términos de salud, educación, vivienda, violencia, ¿sí? Poder hacer algo que realmente pueda llegar a una intervención más compleja y abarcativa que vaya a modificar la realidad frente a la que nos encontramos o a la problemática que vamos viendo en esta situación. En este caso sería, ¿no?, la violencia contra las mujeres. Otra herramienta que también le queríamos dejar, que nosotros también armamos, es el recursero. ¿Podés pasar la filmina un poquito para atrás, por fin? Gracias. El recursero al que nosotros llamamos ya es un mapeo que va a exceder al territorio propio de la intervención que vamos a realizar, ¿sí? Nosotros decíamos un mapeo territorial del lugar a donde nosotros vamos a realizar nuestra intervención como primera instancia y como un consejo para poder conocer ese lugar a donde vamos a actuar. Y como segunda instancia nosotros hablamos de, o complementaria, pueden ir claramente las dos, nadie dice que una tiene que ir primero que la otra, no funcionaría así, sino que bueno, cada uno va a ir viendo de acuerdo a sus necesidades también en el territorio. Bueno, y esta segunda propuesta y estrategia que le dejamos es el recursero, en el cual, como verán, este es el que armamos nosotros para nuestro abordaje. Lo que nosotros marcamos son los lugares de asistencia y asesoramiento en la provincia de Salta. Este recursero se hizo especialmente para la pandemia. Nosotras lo armamos, ¿por qué? Porque vimos que frente a la situación de la pandemia y a la imposibilidad de presentarnos cara a cara en el territorio, necesitábamos tener herramientas para poder realizar abordajes en el desafío de esta nueva virtualidad, ¿no? De una virtualidad que nos separa, pero que a la vez nos une, no encontrar siempre esta diferencia de decir, no, ahora que no puedo presentarme en el territorio, me quedo en mi casa y no puedo hacer nada. No, tratar de reconvertirnos, poder generar nuevas estrategias, y la nuestra fue, bueno, nosotros teníamos un recursero de territorio, en el cual podíamos ir hasta, no sé, por ejemplo, la red de la zona norte, que es lugar a donde se juntan diferentes instituciones que también abordan las situaciones de violencia, pero para poder enfrentar la pandemia tuvimos que nutrirnos de nuevas herramientas. Aquí lo que nosotros hicimos fue un sondeo, primera etapa, de todas las instituciones de la provincia, de la ciudad de Salta, de diferentes ciudades de Salta, y nacionales que trabajen con la temática de la violencia contra las mujeres y disidencias. ¿Para qué nos sirve esto? Porque nosotras planteamos una primera instancia en la que las personas, ¿sí?, que se encuentran en situación de violencia o discriminación, se acercan a nosotras vía un correo electrónico. Así estamos trabajando nosotras en este momento, porque no tenemos la disposición de un número telefónico. Entonces, bueno, nuestra herramienta virtual momentáneamente es
el correo electrónico. Entonces las personas nos escriben ahí, nos comentan su situación, nosotras nos comunicamos a la vez con estas personas, y esto implica una segunda instancia en la cual nosotros tenemos que ir articulando muchas veces con otras instituciones, y para eso nos sirven todas estas herramientas que nosotras fuimos armando en este corto recorrido, pero que también nos van enseñando a, a ir tejiendo este arte de la intervención. O sea, la intervención no es para nada algo escrito y acabado de cómo se debe realizar, sino es justamente la construcción continua de nuevas estrategias frente a las situaciones que se nos van planteando. Bueno, ahora las dejo con la Estefi. Bien, sigo yo. Capaz como para sumar un poco a lo del mapeo institucional, nos parece importante que puedan hacer como una diferenciación entre lo que es un mapeo institucional y una cartografía social. Trabajando en territorio, una vez que uno se va acercando a las distintas instituciones, está bueno como, primero la forma de acercarse tiene que ser sumamente respetuosa y como cuidada, respetando los tiempos que tienen las comunidades, porque no es que una va, se presenta y te dicen sí, vení, pasá, intervení tranquila, sino como que está bueno conocer antes de intervenir, que es un poco lo que nosotras estábamos intentando hacer en la facultad. Y lo vamos a seguir intentando, esperando que salga. Pero a lo que voy con esto es que sí es importante conocer antes de empezar a proponer, ¿no? Es como básico. Primero ir despacio, ver con quién acercarse a la comunidad, si hay algún vecino, vecina o alguien de alguna institución que ya nos conozca, que nos pueda acompañar a hacer alguna recorrida barrial, no ir sola a hacer recorridas, por lo menos no al inicio, hasta que nos vayamos conociendo, digamos, con la comunidad. Y una vez que tenemos chance de conseguir un grupo de gente con el cual poder ir como conociendo, y sí, conociendo juntas cómo ellas y ellos ven la comunidad, ahí se puede hacer otra cosa que es la cartografía social, que es también como, es similar al mapeo institucional, nada más que tiene como el aporte de la mirada de la comunidad sobre su propio territorio. Esto que decía Laura hace un ratito, por ejemplo, si uno hace una cartografía social con un grupo de jóvenes, conocer dónde se juntan los jóvenes, en dónde no se juntan los jóvenes, en qué lugares están marcados como peligrosos, horarios, dónde se juntan, no sé, las mujeres, dónde está la cancha de fútbol, si hay peleas entre barras, bueno, un montón de cosas, no sé, si hay instituciones religiosas a las que se asiste, si hay centros comunitarios, hay centros vecinales, si hay centros de salud, ¿no? Ya que también su fuerte va a ser laburar con salud sexual y reproductiva, planificación familiar, nos parece como bien importante que conozcan en esto también la comunidad y el equipo del centro de salud que van a tener cerca, porque va a estar bien bueno que se puedan articular para sumar el recurso, ¿no? Por eso sí nos parecía importante el tema de la cartografía social, que sería como un plus, ¿no? Pero bueno, para eso está bueno que se respeten los tiempos de la comunidad. Las comunidades son todas diferentes, no hay un solo tipo de comunidad, no hay un solo tipo de intervención, ni una sola que pueda llegar a estar bien. O sea, eso se va construyendo, pero siempre y cuando uno respete esos tiempos, ¿no? De ingresar. También otra cosa que decíamos que nos parecía importante es no crear como falsas expectativas en la comunidad, porque eso a veces pasa, y no por maldad, sino porque una tiene muchas ganas de hacer, y de repente las cosas después no terminan saliendo como uno espera, y no sé, los tiempos después terminan no siendo los que uno esperaba que iba a poder dar y demás, o se compromete capaz más en anhelo, digamos, de lo que a uno le esperaría, a uno le gustaría hacer, y después no termina siendo así, y la comunidad eso lo sufre bastante. Entonces está bueno como, si van a trabajar con jóvenes, bueno, de entrada como ser claras y claros en lo que van a poder disponer de tiempo, los recursos que pueden acceder y demás, como para no generar falsas expectativas.
Otra cosa que nos parecía importante, antes de meterme en la planilla, tenía que ver con el cuidado de la misma, o sea, el cuidado de ustedes, digamos, a la hora de intervenir también, como primero pensarse más como en equipo. No me quedó muy claro si van a ir uno por zona o van a ir como de a 2 o 3, pero sí es importante que puedan supervisar esas intervenciones comunitarias que se hagan, para pensarlas un poquito más, para supervisar las estrategias que se vayan a usar, y también como para cuidarse, ¿no? En esto. Por eso es importante no ir sola, no ir solo, chequear los horarios, ¿no? Como que el cuidado de nosotros también como trabajadores es importante, y es algo que todos tenemos y todas tenemos que tener presente. Bueno, dicho esto, algo que armamos durante el periodo de pandemia fue la planilla de primer contacto. Nosotros como equipo tenemos una, pero esta en particular que les queremos dejar, solo para ver si a ustedes les pueda llegar a servir, son para las personas que de repente conocen alguna situación de violencia de género, o alguien se acerca a ustedes pidiendo ayuda, cosa que les puede pasar bastante una vez que una ingresa a laburar en la comunidad y se vuelve un poco referente, ¿no? Que a ustedes les va a pasar, que van a ser referentes de salud sexual, capaz, ¿no? Un poco, o salud integral, y bueno, la salud sexual puede llegar a ser un factor de alarma, digamos, a la hora de detectar hechos de violencia sexual, de violencia de género en general también, de violencia física, de violencia psicológica. O sea, muchos de estos tipos de violencia se van a ver en las relaciones, por ejemplo, que tienen las mujeres con los accesos a métodos anticonceptivos, si usan preservativo o no usan, por qué no lo usan, si es que están con una pareja heterosexual, una pareja homosexual. Como que es una buena puerta de entrada si uno tiene el ojo como para ir detectando las situaciones que pueden darse de violencia. Bueno, entonces, imaginemos un hipotético caso en el que alguien viene a ustedes y les cuenta que está sufriendo una situación de violencia. Nosotras ahí pusimos los datos que nos parecen como importantes poder recabar en ese contacto. Ya después ahí lo van a poder ver, leer tranquilas, pero en líneas generales lo que sí queríamos como que quede claro es el respetar el tiempo que tenga la persona para dar esta información. A veces les va a dar mucha vergüenza, a veces van a ver que van y vienen y todavía no lo dicen, como que está bueno esperar el tiempo de la persona para cuando lo quiera contar, ¿sí? Como también respetar, no juzgar cuando nos vaya contando. A veces hay situaciones en las que, en los casos de mujeres, por ejemplo, puede pasar que estén en una relación violenta y desde hace bastante tiempo, y como con idas y vueltas, y está bueno no juzgar, está bueno como escuchar respetuosamente y ver de eso cómo podemos acompañarla, de qué manera podemos vincularla a los efectores que puedan llegar a ayudarla. Por eso es importante, y nos parecía así que está bueno que tengan por lo menos un modelo que les pueda servir para eso. Y también a los efectos de no revictimizar, ¿no? Claro, eso también. Si ella, por ejemplo, ya contó alguna situación así, no hace falta estar como pinchando para que te cuente el detalle de qué fue específicamente lo que pasó. O sea, ya con que ella vaya contando lo que sea, ahí está, Lorena dice que hay que librarse de los prejuicios. Está bueno como no revictimizar, y de última, si a nosotros nos toca después hacer una derivación, que la persona que después la va a recibir no le vuelva a preguntar toda la misma historia, digamos. Si ella nos confía algo, hablo en femenino, pero puede no ser el caso, la mayoría son mujeres. Si nos confían algo, primero el secreto profesional, ¿no? Como, capaz, yo lo tengo más incorporado porque soy psicóloga, pero el secreto es la confidencialidad. Cuando uno trabaja con este tipo de problemáticas, es importante primero pensar que
trabaja con personas que se están abriendo con nosotras y que necesitamos ser respetuosas con la información que nos van a dar. Esto es, no sé, si trabajo en una institución o con gente de la institución, no decir, ah, sí, bueno, ella está pasando una situación de violencia, me contó el otro día. No, digamos. Por eso digo que está bueno que los casos sean supervisados y que de última se puedan acompañar, no con la idea de contar cual chimento, sino con la idea de, bueno, pensemos de qué manera podemos acompañar a esta mujer. Y lo digo porque a veces en los barrios se conocen mucho y es re importante ser súper cautelosa con la información que nos van a dar y que vamos a tener que cuidar. No sé si se entiende, pero va como por ese lado. Bueno. ¿Y ahí qué se fue? Ah, bueno, esto era un poco lo que venía comentando. Sí, vamos a enviar el Power, justo ahí nos sale. Vamos a enviar el Power, también las planillas, estas herramientas y más si requieren. Son algunas que hemos estado desarrollando y nos parecía importante compartírselas. Otra cosa que sí es importante es como identificar ahí el grado de gravedad o de urgencia que tiene el caso, ¿no? Como que eso sí es importante. Hay un montón de estrategias que a veces se arman a través de grupos de mujeres, de redes y demás, que no sé, si tengo la cortina abierta, bueno, son cosas que la misma comunidad va construyendo, pero son como cuestiones que está bueno tener aceitadas e identificar si hay alguna situación que reviste de muchísima gravedad, muchísima urgencia. No hay tiempo para hacer una derivación a, capaz, al polo de mujer o que vaya y demás. De 11 y se pide una intervención. Ah, sí. Por ejemplo, en algún lugar en donde ven una situación de violencia, no es que después espero a ver si me acerco a la mujer, sino como que en ese momento es necesaria una intervención, en ese momento. No dudar. Claro, no dudarlo. Bueno, un poco era eso lo que queríamos. Ahí está un poquito lo mismo, ¿no? Confidencialidad de los datos, el deber de denunciar, el acompañamiento antes, durante, el después. Si hay chance de acompañar a la persona a hacer la denuncia, buenísimo. Si no, veo qué redes tiene esta mujer que la pueda acompañar, ¿sí? ¿Con qué redes cuento yo para pensar este caso en particular? ¿Sí? No, traten de no sentirse solas en esto, porque es un tema, digamos. Nosotras somos 3 y siempre que hay alguna situación la pensamos entre las 3. No, ninguna se manda sola, digamos. Ninguna situación es igual que otra, O sea, cada es siempre el abordaje caso es muy por caso, complejo. En eso es importante trabajar de manera comunitaria, ¿no? Entre nosotras, entre nosotres. Y también dejando abierta la puerta, porque esto es muy breve y ustedes están iniciando en esta práctica, pero de consulta, de volver a darnos espacios de encuentro para seguir, bueno, analizando juntos estos abordajes, ¿no? Porque sí que es un breve recorrido. Sí, fue breve, pero bueno, tratamos de compartirles lo que nosotras ahora estuvimos armando y como decía la Lore, capaz por recorridos previos de cada quien hemos tenido experiencia comunitaria, entonces, y justo con la Lore trabajamos en ENIA, entonces además tenemos como ese... Sí, la misma experiencia ya va dando también sus conocimientos, su sabiduría. Sí, pero es importante siempre como pensarlo y hablarlo con otro, ¿no? No quedarnos solas en esto, ya, compartirlo. Aparte, perdón, ¿no? Sí, porque... situaciones que angustian, perdón Lore, ya te dejo. Son situaciones que angustian, ¿no? Las situaciones de violencia de género son duras. Las situaciones de discriminación son duras. Hay mucha angustia, entonces a veces que venga una mujer o una persona llorando, angustiada, pedimos ayuda, nos va a movilizar un montón. Entonces en eso es importante poder compartirlo con alguien más, ¿no? No cargar con eso solos. Y asimismo también siendo consciente de lo histórico de nuestras luchas, nuestras redes, quienes las conformamos, ¿no? Porque también hay limitaciones hoy todavía en el Estado, en la aplicación de muchas cosas que tuvimos
estuvimos viendo. Entonces parte de ese trabajo en red nos fortalece, y es la única manera que encontramos hoy también de seguir adelante, ¿no? Lore, querías decir algo, ya te dejamos. Sí. Justamente lo que venían diciendo, el trabajo en conjunto y el apoyo entre las pibas, les pibes que estén haciendo el abordaje que realicen, no tenerle miedo a que se te quemen los papeles. O sea, hay situaciones en las que los papeles se te queman, nosotros decimos, ¿por qué? Porque todo lo que uno piensa que puede hacer, dice, no, esto con esta situación no se puede. Y animarse siempre a preguntar a los compañeros que estén trabajando en otras temáticas, pero que por ahí nos pueden llevar a incursionar en nuevas estrategias que no las teníamos dadas como equipo, y eso siempre va a ir sumando. Siempre, por favor, eso sí les pedimos, ajustándonos a los marcos de la privacidad, la confidencialidad de los datos. Uno puede comentar a otras personas que estén trabajando en los abordajes de violencia, o sea, pedir datos mucho más confidenciales y privados de la vida de las personas, porque lo que tenemos que pensar siempre es que nosotros estamos trabajando con personas y que esto siempre nos marca en nuestras intervenciones un respeto hacia la privacidad de esas personas y de lo que nos vienen a confiar, porque siempre lo hacen en un marco de confianza. Entonces, de confianza, y cuando nosotras nos encontremos en situaciones en las que realmente no sabemos qué hacer, también decirlo. O sea, yo siempre he trabajado de esa forma. Cuando los papeles se me han quemado, muchas veces les he dicho a las pibas, a los pibes que han venido, la verdad, los papeles se me quemaron, ayúdame y trabajemos juntos, y hagamos un abordaje juntos, pensando en que las situaciones de violencia son solamente situaciones y que la vida de esa persona puede trascender a la situación puntual de violencia que se encuentra atravesando, y que eso es un aprendizaje y que nos va a llevar a la construcción de saberes siempre, tanto a nosotros como personas que estamos realizando abordajes, como a las personas que vienen a por ahí pedirnos en este momento una ayuda muy puntual respecto a la situación que está viviendo. Y eso que decía la Steffi en primera instancia, de saber escuchar, también como para sumar, saber escuchar también los silencios de las personas, ¿sí? Los silencios nos pueden decir mucho y los silencios hablan. Entonces, respetar esos silencios, respetar los momentos de las personas, y sobre todo acompañar, pero acompañar en ese acompañamiento cálido y colectivo que sabemos dar todas y todos quienes trabajamos en estas temáticas, y no hacer del abordaje algo frío, algo neutral, algo que a mí no me atraviesa, porque la realidad es que siempre y todas las intervenciones nos atraviesan, tanto a nosotros que estamos realizando el abordaje, como a las personas que están viniendo, y eso es muy bueno, y no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo a llorar, no hay que tenerle miedo a reírse, no hay que tener miedo a desafiarnos a nuevas posibilidades. Eso, gracias. Gracias, y disculpen que se hizo re largo, perdón, Pía. Sí, gracias. Muchísimas gracias, chicas, la verdad que es un aporte muy, muy valioso para nuestra formación. Así que bueno, ahora la presentamos a Pía Ceballos, actual coordinadora de la Secretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que nos va a estar hablando sobre derecho a la identidad, diversidad sexual e identidades sexuales. Sí puede descargar el video, Pía, así que cuando quieras pasarlo avísame, que ya lo tengo listo, y bueno, ya podés arrancar. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer a las compañeras ahí, a Estefanía, Lorena, bueno, a Jackie, que la conozco de hace mucho también en la militancia, gracias a las compañeras y las macachas, a Uyu que me contactó, muchísimas gracias, compañera.
Creo que hay un gran desafío de pensarnos en esto que tiene que ver con ser promotoras territoriales y tomar como eje la salud sexual y reproductiva. Un poco prestaba atención al recorrido que hacía Jackie con la parte legislativa, ¿no? Y nosotras tenemos un programa de salud sexual y reproductiva que se aprobó allá en el año 2002. Y ese programa de salud sexual y reproductiva permitió en esa época que personas como yo en ese momento comiencen no solo a capacitarse en salud sexual y reproductiva, sino comience a hablar, que en ese momento era algo como una mala palabra decir sexualidad, ¿no? Nosotras hablamos de derechos sexuales, por más que la ley hablaba de salud sexual y procreación responsable. Pero bueno, digo esto porque a partir de ahí fueron conquistas las que se fueron dando en torno a los derechos sexuales, en torno a la diversidad sexual, y el marco general de eso, sin lugar a dudas, son los derechos humanos, ¿no? Creo que ahí hay algo para leer en términos históricos que nosotras no podemos desconocer, que tiene que ver con la lucha de los movimientos de mujeres, con la lucha de los movimientos LGBT, y cómo se dan estos procesos en nuestro contexto, cómo se da en Argentina, cómo se da en Salta, dónde están ubicadas, qué pasa con esto. Nosotras como promotoras territoriales, como promotoras de estos derechos, no podemos desconocer cuáles son las trayectorias, ¿no? En este caso, de las personas LGBT cuando hablamos en este sentido. Entonces ahí voy a atreverme a romper un poco el hielo y vamos a ir a trabajar y a tomar apunte con un texto hermosísimo. Voy a invitarlas a ustedes no a leer la ley, pero sí la van a tener que buscar y la van a tener que leer. Yo les voy a pasar el documento que he preparado para el día de hoy, que es un documento de mis apuntes. Es decir, la ley de identidad de género, que es la 26743, está ahí, la tienen que bajar, la tienen que leer y podemos hacer un segundo encuentro sobre dudas. Pero yo no soy abogada. Yo vengo acá en esta charla no solo como una persona que quiere sensibilizar en términos LGBT, sino también quiere pensarse como una compañera travesti trans activista, vecina, en el barrio, en el territorio, y cuáles son nuestras tramas y nuestras trayectorias de vinculación con las instituciones y con los actores claves frente a situaciones complejas de violencia. Y ahí está por un lado la parte legal, pero está por otro lado comprender qué es lo que se está hablando frente a esa cadena estructural de violencia. Mirá las tetas de la Fabi, Luana, recién salida del horno. Sentate bien, Fabi, ya te arreglé el velador, marica. Ella es José y estábamos hablando de nuestra historia. Y la Kenny de Micheli, ¿te acordás de Loana? La Kenny había fundado Travesti Unida y venía trabajando desde el año 93. La Sandy también era de Travestis Unida, de TU. Estaba Patricia Gauna y Karina Urbina. La Karina se había encadenado en las rejas del Congreso de la Nación, pedía que reconocieran su identidad. Era la más famosa de esa época. Se hizo famosa porque la Legrand la había llevado a un programa. La vieja le decía, así que sos travesti, así separado, travesti, le decía. Masante había ido a la costa, ¿te acordás? Ahí la vieja le decía transexual, también separado. ¿Qué significa eso?, preguntaba la Legrand. ¿Es cierto que te violaron de niña?, preguntaba la Legrand. ¿Tu papá te pegaba? ¿Tenés problemas en la calle? ¿Te detienen por ser transexual? ¿Y tenés pareja? Qué dolorosa debe ser la operación. Y dale, la señora. ¿Alguien descubre que sos transexual?
en la calle, digo, ¿siempre tuviste esa voz tan femenina? Yo había visto ese programa y recordaba incluso la cantidad de mensajes que la Legrand recibió en vez de cuestionándole a la invitada. Le decían que era una corrupta, que ese programa era inmundicia, equivalente a la invitada de ese día. Ofensa que la conductora buscó enmendar llevando una batería de presuntos expertos en travestismo, sexólogos, psicólogos, psiquiatras, y dándole a ellos la última palabra. Fabiana duró poco en la mesa, ni siquiera terminó el té que se había preparado. Agarró el velador y volvió a su habitación. Afortunadamente llegó consigo Larry de Play. Loana y Nadia se miraron con complicidad. Este texto que acabo de leer es un texto que está y se encuentra presente en el libro La Berkins de Josefina Fernández. Quiero mostrar. Es una lectura que salió este año y que después de haberlo leído dije, necesitamos incorporar algunas lecturas de compañeras travestis y trans. Y esta es una narración de un testimonio de Luana Berkins junto con una gran activista como la Mocha, ¿no? Como la Mocha, como la Nadia Chazú, y en ese sentido aparecen distintas compañeras trans en ese recorrido de una construcción biográfica. Pero lo que quiero rescatar de acá es el discurso de lo que se conoce socialmente de una persona travesti trans. Ya en el año 93, ¿no? Ya en la opinión pública del discurso, aparecía. ¿Y cómo aparecían las personas travestis y trans? ¿No? Como la cuestión connotativa en relación a criminal, a está mal, a la cuestión patológica o a la cuestión de disforia de género. O sea, la ley de identidad de género se aprobó en el año 2012. La ley que reconoce como identidad a las subjetividades travestis y trans en el 2012. Y acá les traje un fragmento de lo que se decía en el año 93. Una compañera atada fuera del Congreso pidiendo reconocimiento a su identidad. Cuando hablamos de una ley, cuando hablamos de un marco normativo, hablamos de luchas que también están presentes, y esas luchas están dadas no en soledad, sino en conjunto con organizaciones sociales en las calles, con organizaciones feministas, con organizaciones de mujeres. Y quiero decir esto para dar cuenta específicamente de cómo en esa época costaba muchísimo hablar de identidad de género. Entonces me voy a ir a otro apartado del mismo libro donde dice: encaramos la puerta de salida, pero antes de traspasarla, Loana se dio vuelta, clavó la mirada en los mozos y vociferó: han sido testigos de un hito histórico, compañeros. El 9 de mayo terminó el saltante derrotero de la Cámara de Senadores. Los 55 votos a favor que allí se padecieron hicieron de la extensa tardecita de la nueva embajada la ley de identidad de género. ¿Y qué decía Loana en ese discurso? Para llegar acá muchas compañeras dejaron su vida. Hoy a la sociedad que nos dice negra, viciosa, ladrona, a las que nos quieren esconder permanentemente, le decimos que somos ciudadanas, ciudadanas de primera, que se cuiden lo que creen que nos van a humillar, porque no somos las travestis de antes, porque hoy sabemos que somos sujetas de derecho, igualdad, igualdad, igualdad. Esto lo decía en la Plaza de Mayo y también lo decía en el Congreso, y aparecen ahí distintos testimonios de lo que fue la lucha de identidad de género, y yo quería traer un poco a este taller para pensarnos que la ley de identidad de género, la ley 26743, no es, la ley 26743, no es una ley abstracta.
Es una ley que tiene una lucha histórica y que también es importante tener en cuenta de dónde viene todo esto, ¿no? Entonces, para mí, hablar de las promotoras territoriales es porque en nuestros barrios, en nuestras villas, en nuestras localidades, están presentes las identidades travestis y trans. ¿Y qué pasa con las identidades trans en nuestros barrios, en nuestras localidades, en nuestras instituciones? Entonces ahí vemos que hay una cadena estructural de violencia, ¿no? Pero también vemos que hay una lucha por conseguir esa ley, pero cuando se saca la ley de identidad de género como logro y como conquista de lucha social y también de voluntad política, no lo voy a negar, nosotras decimos, esa ley está allí, pero muchos agentes de nuestros estados y muchas instituciones públicas y privadas desconocen y aún siguen violando la ley de identidad de género. ¿Cómo hacemos para trabajar esto? A partir de la sensibilización. Hace rato cuando veían la cuestión de estrategias, decían que una de las cosas importantes, mencionaba Lorena, es el diálogo. Nosotras nos vamos a encontrar con compañeras trans en el territorio que nos pueden manifestar múltiples violencias. Ahora, cuando agarramos la violencia, agarramos la ley de protección integral sobre violencia de género, la 26485, comenzamos a ver, ¿y dónde están las personas travestis y trans? ¿Por qué no vienen a denunciar? Entonces ahí nos vamos encontrando con distintas situaciones donde vemos que no se respeta el artículo de trato digno, que no se respeta la salud integral, que no se respeta el nombre propio, que no se respeta los sujetos de niños y niñas y adolescentes trans, ¿no? Y es ahí donde voy a pasar, ¿no? Después de presentar de que la ley de identidad de género fue y es un recorrido histórico de lucha y de conquista, explicar ahora con qué nos encontramos en este terreno. Y para ello preparé otro texto. ¿Está saliendo bien? Alguien que me levante un dedo. ¿Se escucha bien? ¿Está saliendo bien? Sí, bien. Ahí va. Y ahora voy a ir con otro texto que he seleccionado para el día de hoy. Es de una compañera, de una amiga que se llama Las Malas, Camila Sosa Villada, ¿no? Estos textos son para mí importantes y las compañeras que, no sé, se puedan comprar es una ayuda, porque no hay muchas compañeras travestis y trans que escriban, que presenten material bibliográfico, que nos den otra oportunidad invitándonos a desconstruir en ese transfeminismo, ¿no? Y dicen Camila, esa noche salí como todas las noches de aquel invierno a dar mi vuelta por el pueblo. Estaba entrenando unos zapatos que eran unos bocassini con tacos altos, muy a la moda en esos años. Había sacrificado mi merienda en un año para poder comprármelo, pero en el camino se me rompió el taco del zapato izquierdo y tuve que emprender la retirada con los zapatos en la mano, pinzando tan solo por media aquella vereda helada. No me había dado cuenta de que me seguía una camioneta de policía. Cuando me salí de la avenida por una de las calles laterales que llegaba hasta mi casa, el patrullero se detuvo a mi lado. Me preguntaron a dónde iba y si tenía documento. Y que se me había roto los zapatos. Nosotros no podemos dejar que un menor ande a esta hora suelto en la calle. Te vamos a tener que llevar hasta tu casa. El terror de imaginarme a mi papá en la puerta de la calle mientras yo descendía del patrullero en un vestido hecho a mano con la cortina que misteriosamente había desaparecido de casa. Le contesté que no había problema, que ya llegaba, que mi casa quedaba a unas cuadras, que muchas gracias, y abrí el portón de una casa al azar y me metí como si fuera la mía, hasta que oí desaparecer el patrullero. Cuando se fueron, seguí camino a casa, pero al doblar en una esquina, el patrullero aceleró de la nada
y volvió a arrimar su potencia a mi cuerpo travesti. Dentro iban 2 policías y un civil. ¿Vos sos el hijo de Sosa? Subí, te vamos a llevar a la comisaría. ¿Tu papá no sabe que andás vestido así? Respondí que no. Bueno, le vamos a tener que decir, no podés andar así, es una contravención. Y comencé a llorar. No lloré y subí. No lloré, que no pasa nada, dijo el que manejaba, y en vez de enfilar para la comisaría, enfiló directamente al río. No dije una palabra hasta que detuvieron la camioneta. Ellos dijeron que me podían dejar cerca de casa, que mi papá se enterara de una sola palabra de lo que había pasado esa noche si yo era amable con ellos. Yo pensé en todas mis compañeras de secundaria, locas de curiosidad por la primera vez, las muchachas que iban con su secreto por los patios del colegio, secreteándose lo maravilloso que era hacer el amor por primera vez con alguien que te ama. Incluso mis compañeros hablaban de un dolor mágico que tenían las chicas con un dolor sagrado, que era el dolor de la primera vez, y ahí estaba yo en medio de la noche, adentro de un patrullero, a punto de saber qué clase de dolor sagrado significaba perder la virginidad. Esa noche debuté con 2 policías y un civil que sospecho también era policía. Tuve sexo y con ellos, por terror al castigo de mi papá, preferí perder la virginidad. Así es que supe una pérdida a enfrentar la rabia paternal al enterarse que su hijo salía a mariconear vestida de mujer a la vista de sus amigos, de sus clientes, de sus hijos, de sus amigos, de sus clientes, de sus vecinos, de los hijos de los vecinos, sin importarle una mierda la reputación de su padre. Fue sencillo, rápido, económico y sin daño de tercero. Se turnaba, fue un asiento de atrás para que hubiera espacio, y mientras uno lo hacía, los otros se fumaban un cigarrillo esperando su turno. Cuando terminaron me llevaron tal como había prometido hasta la esquina de casa y me bajaron con una orden escueta y sencilla, de que nunca jamás hablara de esa noche. Esa semana en el colegio me moví como una ánima que había perdido un lazo con el más acá. Casi no podía caminar, en parte por el dolor de los músculos desgarrados y en parte por el peso del secreto y la culpa. Hasta ahí voy a dejar la narración. El libro Las Malas recupera una biografía de estas vivencias de las subjetividades travestis y trans que son construidas en un proceso. Una identidad trans no es de un día para el otro. Hoy salí y decidí ponerme una pollera. Son procesos de construcciones de identidades y de subjetividades travestis y trans. Y en esos procesos nos encontramos aún con muchísimas violencias, porque no es solamente salir del closet y declararse traba, sino que atraviesan ahí otras situaciones a leer. En este caso, Camila relata una situación en su adolescencia en la cual es violada por policías. ¿Cuántos chicos y chicas conocemos que están descubriendo que están en proceso de sus identidades travestis y trans en Salta? Hace unos años, en diarios digitales de ahí de Salta, aparecía una movida de jóvenes adolescentes queer, trans, y comenzaban a mostrar esos estereotipos de esos cuerpos en elecciones, circulando en los colegios. Pero lo que no se leía de atrás es cuál es la violencia que se pasa dentro de una casa, dentro de una familia. ¿Qué sucede allí? ¿Qué pasa cuando voy y le digo a la promotora territorial que mi mamá o mi papá me descubrieron con una pollera, me descubrieron con algo que representa un temor a eso que fue asignado al nacer, que tiene que ver con esa biología, ¿no? Con eso que se quiere desconstruir cada vez que nosotras decimos somos personas travestis y trans, porque construimos estos procesos diferentes a eso que nos ha establecido la heteronorma. Entonces nos encontramos con problemas y situaciones de violencia en los hogares
pero cuando salimos de esos hogares también nos encontramos con otras violencias. Y esas violencias tienen que ver con la policía, tiene que ver con la maestra, tiene que ver en el centro de salud, tiene que ver cuando vamos a la justicia, tiene que ver cuando vamos a querer hacer una denuncia por violencia de género y nos dice, ¿violencia de género vos? O violencia sexual. O que las personas travestis y trans no podemos pasar situaciones de violencia sexual que no nos quieren tomar la denuncia. Hablar de los textos de Camila, como los textos de Loana Berkins, para mí es importante y traerlo a la luz para decir que es necesario que nosotras como promotora tengamos una cercanía a conocer cuáles son esas tramas de violencia de las personas travestis y trans para poder acompañar, para poder sensibilizar a la persona que está en la oficina de violencia cuando no le quiere tomar la denuncia, a pensar en estrategias colectivas cuando tengamos que reclamar el tema de la violencia policial. Son más de 19 todavía las provincias que tienen los edictos contravencionales en las cuales, no digo todos los agentes de policía, pero una gran parte aún decide cómo aplicar esas contravenciones bajo la fuerza, bajo la coima, bajo el atropello de cualquier tipo de derechos humanos. Entonces nosotras tenemos que conocer esto y para mí una gran cercanía tiene que ver con leer, escuchar a las compañeras travestis y trans, hablar con ellas, pensar que los diseños que nosotras podamos hacer de nuestros instrumentos, ¿no? Por ejemplo, leía los instrumentos y vamos a hacer una ficha. Sí, está bien la ficha para nosotras, la ficha donde vamos a llenar. Pero le consultemos a la compañera travesti trans que está ahí en la facultad, le consultemos, llamemos a las otras compañeras del colectivo, veamos qué está sucediendo con nuestras compañeras que están en situación de prostitución o trabajo sexual. ¿Por qué esta pandemia ha evidenciado que la población travesti trans no solo se encontraba en pobreza, sino en indigencia? Entonces ahí damos cuenta de la cantidad de campañas y cómo el Estado también ha asumido un rol protagónico en acompañar con algunos programas específicos de desarrollo social. Volviendo a lo de la identidad de género, que es un poco el tema, y lo de la diversidad sexual, había puesto unos puntos históricos en estos recorridos, que yo igual les voy a pasar el texto que había elegido, que el texto se llama Miradas feministas sobre los derechos, de Mario Peceni, también hay un compilado donde aparece Diana Mafia, bueno, hay distintos autores, esto es algo muy nuevo, que recupera un poco la lucha del colectivo LGBT, pero específicamente cuáles fueron esas luchas de la comunidad homosexual en Argentina, después la lucha de ALIT, ¿no? La asociación de Loana Berkins, y cuáles eran los discursos de jueces de la Corte, para no autorizar, para no pensar que las personas homosexuales tenían derechos. ¿Cuáles eran esos discursos? Esos discursos se asemejan mucho a varios legisladores hoy en el siglo XXI, en este año, y en Salta tenemos varios ahí que salieron con discursos homolegotransfóbicos o discursos transodiantes, ¿no? Esto responde a que hay un pensamiento en el cual, y una cultura, y hay algo que hay que quebrar, y creo que lo venimos haciendo de a paso muy lentamente, pero con ese movimiento fuerte, ¿no? Del feminismo, de los feminismos, con ese movimiento fuerte de los derechos humanos, con ese movimiento LGBT. Ese punto de partida histórico es un punto donde nos permite a nosotras leer cuál es esta lucha y cuáles fueron esos pensamientos. Cuando se hablaba hace rato de los principios de Yogyakarta, esos principios de Yogyakarta estaban en manifiesto ya desde el año 2007. En el año 2007 nosotras comenzamos a tener algo que interpela a los estados, ¿no? En relación a los derechos
por orientación sexual, pero también por identidad de género. Yo les voy a compartir los derechos, los principios de Yogyakarta, porque me parece que para poder entender también nuestra ley de identidad de género, estas trayectorias históricas, tenemos que tener una mínima lectura de esos principios de Yogyakarta que nos habla, pero no para lograr decir, bueno, conceptualmente orientación sexual o identidad de género es no, sino como para poder hacer una lectura de que eso que está presente ahí, cómo es leído en nuestra propia realidad. Hoy en nuestra realidad la ley de identidad de género, que habla del reconocimiento al nombre propio, en sus primeros artículos, el cambio registral del momento, en la segunda parte reconoce la salud integral de las personas trans, en una tercera parte habla del trato digno. Esas tres partes que hacen a una ley que aún sigue siendo de avanzada en la región latinoamericana. El año pasado, en un encuentro con compañeros de Perú, ellos planteaban todavía la gran dificultad que hay que se apruebe una ley de identidad de género. Y hace rato escuchábamos los discursos, cuando escuchábamos a Loana, era Loana afuera de ese congreso, ¿no? Afuera de ese lugar, diciendo qué importante que era para nosotras poder tener el documento. Hoy, año 2020, tenemos una interpelación también de grupos que entienden, que se apropian, que pasan de procesos de identidades en donde dicen, la verdad que estas categorías no es donde yo quiero recorrerme, habitarme, sentirme. Y entonces hoy tenemos, por ejemplo, personas no binarias reclamando la cuestión del reconocimiento a una identidad no binaria. Que lo hagan después de que sale lo de la ley de identidad de género en conjunto, y esto también lo dice Marlene, ¿no? Cuestionar ese sentido de lo femenino y lo masculino. ¿En dónde queda la identidad travesti? Entonces ahí hay también una lectura que ver, que entender y comprender. Vivimos procesos constantemente que son dinámicos, y donde hay nuevas generaciones que nos interpela a los adultos a pensar desde otro lugar también, ¿no? Y ese otro lugar no debe ser bajo los esquemas de conceptos acabados y cerrados, sino todo lo contrario, entendiendo esos recorridos territoriales, entendiendo las problemáticas y esa situación compleja de no acceso a esos derechos, o qué pasó con esos accesos a los derechos. Ahí un poquito para hablar sobre la orientación sexual según el principio de Yogyakarta, se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva, sexual, por persona de un género diferente al suyo o a su mismo género, o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con esta persona. La orientación sexual la vamos a entender para poder decir, bueno, lo LGBT, lo gay, lo lésbico, lo bisexual, ¿qué pasa? Entonces ahí nosotras cuando estudiamos estos conceptos y pensamos en categorías de análisis, no tenemos que pensar en cosas acabadas, ¿no? Pero ahí se dice, bueno, es la relación sexual. No, pero no es solo sexual, también hay afecto. Bueno, es afectiva. Ah, bueno, pero no solamente es afectiva, porque hoy hay relaciones donde interpelan otros componentes. Entonces podemos entender la orientación sexual aquella que deriva específicamente no solo de los afectos, no solo de las relaciones sexuales, sino también en esa construcción en el deseo, ¿no? Muchas personas cuando tienen capacitaciones pareciera que no se puede hablar del deseo o del autocuidado que hay que tener. Hace rato se hablaba mucho del autocuidado. El autocuidado es cuando hay una situación muy compleja y yo también tengo que tener un autocuidado en cómo se está haciendo esa intervención, ¿no? Es importante ahí mencionar
por los principios de Yogyakarta, la identidad de género a que se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual puede corresponder o no al sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios de médicos, quirúrgicos, hormonales, etc. Este concepto de identidad de género de los principios de Yogyakarta es retomado por la Ley de Identidad de Género. Cuando yo les mencionaba y les recomiendo el libro de la Berkins, no solamente encontramos un recorrido histórico de cómo se conformó el Frente por la Ley de Identidad de Género, ese Frente Nacional de la Ley de Identidad de Género, sino cuáles fueron todas esas discusiones riquísimas y cómo se conquista esa Ley de Identidad de Género, ¿no? Los principios de Yogyakarta son importantes para dar cuenta de no solo de la situación compleja del colectivo LGBT, sino también para esa lucha en cada uno de los estados frente al reconocimiento de ciudadanía travesti trans. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Están medias aburridas. Bueno, ahora vamos a ir a un pequeño videíto para poder hacer un intercambio. A mí me gustaría, yo les voy a compartir obviamente la Ley de Identidad de Género, que tiene estas 3 partes. Es importante que dentro de ese recursero que tengamos con las compañeras aliadas de instituciones o de la comisión que también está acá, de la facultad, también esté en ese recursero. Una persona trans, ¿a dónde tiene que ir? ¿A qué registro civil va? ¿Qué papel debe llevar? ¿Qué pasa si no tengo el acta de nacimiento? Si soy menor de edad, ¿tengo que ir al abogado del niño o la niña? Es decir, poder tener esas instituciones útiles para el cambio registral. Para la salud integral, ¿a dónde va una persona que quiere iniciar un tratamiento hormonal? Entonces ahí dice, bueno, sí, hay una médica, pero ¿qué más hay? ¿Cómo es? Bueno, no, ahí, a ver, acá hay una ley que dice que tienen que tener acceso a la salud integral las personas trans, entonces tenemos que pensarnos estrategias con las otras facultades, ¿no? Por ejemplo, en salud, esas consejerías que existen desde hace mucho, qué está pasando con la atención hormonal de personas trans, qué está pasando, cuál es el... Ahí está funcionando en el Centro de Salud 63, un equipo donde está María del Carmen Salvo, que es una endocrinóloga, pero también en el Hospital Oñatitlán vienen otros compañeros teniendo experiencias con otros profesionales en donde están teniendo otra apertura al respeto a la identidad de género y al acompañar los tratamientos hormonales de transición para varones trans como para identidades transfemeninas. Digo esto porque ustedes, como muchas personas que están acá me conocen de la militancia, saben que yo he denunciado el Hospital Oñatitlán, he denunciado el Hospital San Bernardo, he denunciado a varios hospitales cuando no querían dar lugar. Apenas salió la Ley de Identidad de Género, fuimos a sentarnos y a decir qué pasa con nuestra salud. Pero no solamente ahí nos quedamos, sino también debe aparecer en ese recursero otras situaciones, y ahí vamos a ayudarnos con un video específicamente de Salta que han sacado en algún momento el observatorio, que quiero charlar un tema que es un tema que sigue pendiente en nuestras agendas de lucha como activistas, pero que también forma parte hoy del diseño de políticas públicas, ¿no? El reconocimiento de la conquista de un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, esa diversidad que había sido como apagada por las instituciones. A las instituciones le cuesta mucho decirlo de diversidad sexual o mencionar si no era como el modismo del anterior gobierno, ¿no? En el anterior gobierno estaba como muy presente las políticas de por fuera y no en profundidad como la hemos tenido en el 2012 o en el 2010 con la ley del matrimonio igualitario. Veamos el videíto y ahí retomo la palabra.
caballero. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Documentos, Bueno, por favor. No tengo. ¿Por qué? Bueno, si no tiene documento nos va a tener que acompañar a la seccional. ¿Por qué? ¿Que estoy haciendo algo malo? La calle no es lugar para que usted ande así. Menos en esta zona ni en esta hora. ¿Por qué estoy violando una ley por correr? No se haga gracioso, señor. O los documentos o nos acompaña. Los documentos no los tengo. Además, si no me explican por qué me quieren detener, no puede andar así exhibiéndose y provocando. Yo no estoy provocando a nadie. Está violando una contravención, señor. Su actitud se puede interpretar como ofrecimiento de sexo en la vía pública. Me están cargando, ¿no? En ningún momento le faltamos el respeto. Sí, perdón. No nos obligue a usar la fuerza. No, escúcheme, ¿qué haces? Soltame. ¿Qué haces? Pero déjame. No. Portate como hombre, carajo. Bueno, este audiovisual me parecía como importante disparador para pensar, ¿no? Para pensar. Y conversar un poquito y abrir el diálogo. ¿Qué les pareció este video? Para mí, compañeras, hay que utilizar audiovisuales cuando vayamos a trabajar estos temas, trabajar con texto de nuestras compañeras travestis y trans, invitar a nuestras compañeras a ser parte de esos dispositivos, a pensarnos como compañeras. Y bueno, hay situaciones específicas que yo he podido ir escribiendo a lo largo de estos últimos años, que también son textos que les voy a compartir, pero más allá de eso, creo que nosotros tenemos que apuntar a entender cómo son las tramas de vida de las personas trans. Y ahí encontramos una población mayoritariamente atravesando situaciones de múltiples violencias. ¿Qué les pareció este disparador audiovisual? No sé si quieren dejar en el chat, porque por ahí no se animan a hablar, y esto. Yo estoy contenta porque hay 69 personas. Siempre que dábamos charlas o talleres sobre esto presenciales, teníamos 15, 20, costaba mucho hablar de identidad o de cuestiones, agenda LGBT, por ahí no teníamos tanta convocatoria, entonces está bueno pensar también la virtualidad en esos términos. Es muy fuerte, sí, es muy fuerte, es muy increíble. ¿Saben que existen los códigos contravencionales? Sí, ¿verdad? Para los códigos contravencionales, en muchas localidades, sobre todo en 19 provincias, no solo criminaliza, hostiga y violenta a nuestras compañeras trans en situación de prostitución o trabajo sexual, sino también las consecuencias son muy terribles, son muy terribles. Cuando nosotras hablamos de reparación histórica a un colectivo trans, hablamos de esa cadena estructural de violencia a la cual se debe reparar, se debe tener en cuenta, se debe abordar, ¿no? Entonces, me parece muy, muy importante tener en cuenta esto para las promotoras territoriales cuando se acerquen compañeras trans a plantearles que han sufrido violencia institucional, han sufrido abuso de parte de la policía, o han pasado situaciones complejas con algún agente del Estado, a dónde ir a denunciar o qué hacer. Y también lograr entender si una compañera trans te dice no quiero hacer denuncia porque no queda en la nada, ¿no? ¿Y por qué digo entender?
porque hemos pasado por muchas situaciones complejas de reclamo a la policía y creo que hubo una vez donde logramos hacer una movida muy fuerte ahí en Salta, que fue cuando se lo sacó a Lami. ¿Se acuerdan a ese comisario que denunciábamos, a Lami? Que fue ya la última época del romerismo, que lo terminan sacando, lo jubilan, cuando nosotras denunciamos la cantidad de abuso. Pero no tenemos muchos policías aún, a través de las denuncias, en el seguimiento de eso en la justicia. Hemos comenzado de alguna forma a tejer otras estrategias para pensar en esos reclamos colectivos, pero también en cuáles son las oportunidades que tienen nuestras compañeras, nuestra población, y ahí cuando hablamos de oportunidades, volvemos de cero, ¿no? Una promotora territorial debe permitir ser la conexión con aquella compañera que quiere terminar de estudiar, que quiere volver al sistema educativo, o que tiene problemas con el trabajo y poder saber, por ejemplo, concretamente, que está en búsqueda laboral, a dónde la podemos guiar, qué hay, conversar con los recurseros que tenemos allí, cómo anotarse en algún programa social, saber a qué hospital poder ir, si hay una denuncia por violencia institucional, saber de que hay una oficina para hacer la denuncia, que ahí específicamente en el segundo piso de Ciudad Judicial, con la Oficina de Orientación y Denuncia, con la doctora Matilde Alonso, poder conectar con activistas, compañeras travestis y trans para hacer el seguimiento, para que eso, porque el problema es que después nos cuesta hacer seguimiento solo a las trabas. Necesitamos esta estrategia con aquellas compañeras feministas para hacer el seguimiento, para que no se caigan esas causas. Hoy, por ejemplo, es el segundo día del juicio por el travesticidio, transfemicidio de Mirna Antonella Di Marzo. Y una compañera me comentaba que aún ahí adentro habían comentarios de tratarla a la compañera en términos masculinos. Entonces, ¿qué podemos esperar del resto de las personas de nuestra sociedad si las propias personas que son los agentes del Estado violan nuestro nombre propio? ¿No? Es complejo, por eso necesitamos partir desde la sensibilización para hacer esa lectura de la ley, para poder decir, bueno, ¿qué pasa con los principios de Yogyakarta? ¿De dónde viene esta ley 26743 de identidad de género? ¿Dónde están las compañeras trans ubicadas socialmente? Entonces ahí vemos que aún nosotras en nuestra agenda de lucha, de militancia, de activismo, sigue estando presente la falta de acceso, por ejemplo, al cupo laboral trans, que es algo que sucedió en pandemia, donde en algunas localidades se aprobaron, de ahí de la provincia de Salta, el cupo, ¿no? Y vos decís, ¿cómo en esa localidad se aprobó por mayoría de esos concejales el cupo laboral trans y no se dio antes? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? Y el qué pasó es de que antes de que se apruebe ese cupo, habían compañeras propias de nuestras localidades que vienen reclamando, que vienen exigiendo esos derechos, ¿no? Hoy podemos dar cuenta de Orán y entonces saber cuáles son las realidades de nuestras compañeras de Orán, en Salvador Massa, en los valles. Y así como Salta es diversa en su cultura, así también tenemos propios recorridos y palabras de nuestras compañeras en situaciones que relatar a la trama de discriminación y violencia. No hace muy mucho habíamos ido a manifestarnos afuera de un colegio cuando un compañero gay del colegio había sido hostigado por un docente y que después se tuvo que hacer una sanción a ese colegio, solo por llevar una pulsera LGBT. Entonces, aún seguimos luchando contra algunas instituciones, contra discursos, contra sectores, parte de nuestra sociedad, que sigue pensando
que naciste en un cuerpo equivocado, o que tenés el cuerpo, ay no, ella siempre ha sido así, nació en un cuerpo equivocado, ¿no? Tiene la cabeza de mujer y por eso piensa así, el cuerpo de varón, y bueno, es un travesti, es una trans. Yo recuerdo esos discursos que me lo dijeron a mí misma, ¿no? Entonces, eso no está muy lejano de lo que siguen pensando algunos sectores. Por eso les promotores territoriales tienen que conocer desde esta sensibilización que en el momento que hablamos con una persona trans, no solamente ha estado expuesta a una violencia, sino a múltiples violencias. Y saber de que esa persona trans tiene derecho y que cuando hacemos un acompañamiento, saber que nos vamos a encontrar con una institución que puede ejercer prácticas transodiantes. Saber que no me tengo que desesperar yo como promotora, sino poder hacer un acompañamiento y después pensar estrategias porque a ese comisario, porque a esa psicóloga, porque a ese centro de salud, o a esa oficina de registro civil hay que trabajar. Entonces ahí pensamos como promotoras tejiendo articulaciones con organizaciones locales, territoriales, de diversidad LGBT o de personas travestis y trans, para hacer un abordaje allí integral, interseccional. Hace muy poquito acompañaba a una compañera de la comunidad cherenta, guaraní, ahí en Tartaral, donde las propias comunidades, la gente de las autoridades las habían sacado de su tierra. Le habían sacado su casa, la sacaron todo y ella no sabía cómo defenderse, no lo sé hacer. Claro que no lo sabemos hacer porque aún nuestra población está entrecruzada por esa intersección que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con el analfabetismo, que tiene que ver con la falta de acceso. Entonces hacer el acompañamiento ahí en esa reclama para nosotras era importante, pero también pensar que tenemos compañeras y diversidad sexual en comunidades originarias ahí en Salta, compañeras de otros recorridos que no tienen que ver específicamente con aquellos que están propios en nuestras ciudades. Bueno, ahora voy a dejar, creo que me pasé, pero había preparado un texto de Rosa, que eso lo voy a dejar como un poco de tarea, se lo voy a mandar por mail al paso de la estructura y los links para que puedan ingresar. No necesitan ni gastar en fotocopia, ni gastar en libro, ni nada. Los principios de Oya Carta y la ley de identidad de género se puede leer desde el teléfono, así que las promotoras a sentarse media horita con unos matecitos, a ver ahí, después si hay dudas me apuntan, y después los otros son solamente textos sugeridos, ¿no? Lo de Luana Berkins, la compañera Camila Sosa Villada, hay varios textos, pero yo quería en esta tarde mostrarle algo diferente, porque no solamente una puede venir a exponer sobre una situación puntual, conceptual, sino que también tenemos que apelar a que las promotoras y promotores tengan esta sensibilidad con nuestra población, no para decir, ay, pobrecita la trans, ay, pobrecita la trans. No necesitamos la compasión, no queremos, no. Somos sujetas de derecho y necesitamos el acompañamiento de promotoras que conozcan nuestro derecho, que nos acompañen en esa lucha. Es importante hablar con nuestras compañeras, es importante entender cuando no hay preservativo, es importante entender cuando la cana nos golpeó y hay que salir a hacer una cruzada de manifestación, o cuando no. Bueno, todas estas cosas son importantes, ¿no? Mencionarlas, decirlas, y ponernos ahí a la par de esa lucha colectiva con la compañera trans. Ay, pero no sé cómo llamarla, Pía, si es Brisita o es... Compañera, existe el diálogo, ¿no? Entonces no es necesario que esa otra compañera haya hecho su cambio de documento para poder decirle Brisa. Simplemente hay que establecer un diálogo, ¿no? Ese diálogo tiene que ser en base al respeto y en base a lo que conozco de los derechos. Ella es una sujeta de derechos. Yo no busco que la traba sea mi mejor amiga, sino busco que las cosas sean como cualquier otro ciudadano o ciudadana, que tengamos ese acceso.
Bueno, creo que también hablé un montón como la compañía, que ellas se dividieron en tres y yo terminé monopolizando, perdón. No, está muy bien, muchísimas gracias, Pia, la verdad que un aporte increíble. Como siempre es un honor escucharle, también muchas gracias a las chicas, no sé si siguen conectadas, pero bueno, también agradecerles a las chicas del equipo interdisciplinario de la Facultad de Humanidades, agradecerte a vos por estar, a todos los que estuvieron presentes en este tercer encuentro. Bueno, hago los avisos, mañana vamos a mandar el material que nos pasen, las expositoras, lo vamos a mandar a los mails de cada una, y también los links de los videos que van a estar subidos a YouTube del encuentro anterior y de este encuentro, así si quieren repasarlo, los pueden repasar. Y bueno, nos vemos el viernes. Muchísimas gracias por estar presentes. Bueno, por la hora ya vamos cerrando. Y bueno, nada, eso, agradecerles a todos y atentos al mail, ya saben, y el viernes, como siempre, nos vemos a las 4 de la tarde y enviamos los links a la mañana. Muchas gracias, compañera, y bueno, nos encontramos el viernes. Un abrazo para todas y todes. Muchas gracias, las macachas, muchísimas gracias. Chao, nos vemos. Chao.